Bueno, este es el nombre de la ley: fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas, reforma al Código Penal, Código de Familia, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil y Código Civil, que es más conocida como la Ley de Relaciones Impropias, ¿verdad? La Ley 9406. Y para empezar, una de las cosas que siempre llama la atención del nombre de la ley es que la ley dice que está dirigida a la protección de niñas y adolescentes mujeres, ¿verdad? Entonces a veces la gente lee el nombre y dice, o sea, a los niños no, ¿verdad? Pues no, en realidad la ley sí abarca tanto a niños como a niñas, tanto a adolescentes mujeres como a adolescentes hombres, aunque el nombre lo plantee de esta manera, ¿verdad? Entonces, como primera duda que podemos despejar el día de hoy, no sé, tal vez ustedes son más expertas en la ley que yo, pero por aquello, la ley en realidad protege tanto a mujeres como a hombres, aunque su nombre indique solamente a mujeres. ¿Cuáles son los antecedentes principales de este proceso? En el año 2012 fue la primera vez que a nivel internacional se conmemoró el Día Internacional de la Niña. Es un día que Naciones Unidas identifica el 11 de octubre como el día que se va a conmemorar esta fecha, y el tema que Naciones Unidas identifica para este primer año es el tema del matrimonio infantil. Entonces, a nivel nacional se hicieron una serie de actividades que pretendían poner en discusión justamente cómo se estaba comportando a nivel nacional, pero también a nivel global, el tema del matrimonio de las personas menores de edad. Esto nos reflejó varias cosas. La primera fue que en realidad aquí nunca se había hablado del tema, o tal vez se había hablado, pero digamos que en lugares un poco más cerrados, en reuniones un poco más cerradas. Y además nos motivó a identificar que es un tema que ha sido poco explorado y poco analizado, y entonces mostró la necesidad de realizar análisis estadísticos que nos permitieran conocer un poquito cómo se estaba desarrollando o manifestando en el país esta situación, ¿verdad? Centrada siempre en la unión temprana o el matrimonio infantil. Posterior entonces a esta fecha, desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas se toma la iniciativa de desarrollar un análisis de información estadística que permitiera dar cuenta de cuáles son esas preguntas alrededor de las uniones tempranas, pero además sumarle la variable de los embarazos en la adolescencia. En este momento, el Fondo de Población presenta un documento en el 2013 que se llamaba Uniones Tempranas y Embarazo en la Adolescencia. Se hace una presentación formal y algunas organizaciones de la sociedad civil nos plantean la necesidad de hacer una revisión de ese documento y evolucionar en el uso de conceptos. ¿Qué es lo que nos plantean? Que llamarles uniones tempranas en realidad está ocultando una realidad, ¿verdad? Y parece que, bueno, la única característica de esas relaciones es que fueron antes de los 18 años. Entonces las ONG nos dijeron no. Esto está ocultando una realidad y hay que visibilizar de una mejor forma cuáles son las situaciones de desigualdad que se dan en relación con este tema. Y a partir de eso es que surge el nombre de Uniones Impropias, que fue una iniciativa en realidad de la Fundación Pan y Amor. Entonces, en el año 2014 sacamos una edición revisada de este documento, Uniones Tempranas No, así está incluso la portada del documento, tachado para visibilizar ese nuevo enfoque de abordaje, uniones impropias, niñas madres y embarazo en la adolescencia en Costa Rica. Bueno, como les dije, la autoría es del Fondo de Población, una estadística hizo una primera revisión de la información disponible y luego doña Milena Grillo de la Fundación Pan y Amor hizo una edición adicional que tenía que ver más con la incorporación de análisis profundos para incorporar el enfoque de género y el enfoque de niñez y adolescencia. Y digamos que esta es una como de los antecedentes del proceso. ¿Cuáles fueron las fuentes de información que se utilizaron? Datos del INEC, sin duda alguna, ¿verdad? Del censo del 2011 y del registro de nacimientos del 2011. Este documento, voy a pasar muy rapidito como los datos que nos planteaba, pero en realidad este documento fue el que sentó las bases más fuertes para elaborar el expediente del proyecto de ley que finalmente fue la Ley de Relaciones Impropias y que permitió entonces visibilizar, número uno, que sí se había presentado, ¿verdad? ¿Qué nos dice el documento? ¿Cuántas adolescentes se encuentran en una situación de violencia conyugal según su edad? Pues el documento nos expresaba que de las niñas y adolescentes entre 12 y 19 años,
un 8.6 ya habían estado en unión alguna vez en su vida. Como es de esperarse, ¿verdad? El mayor porcentaje estaba en las adolescentes entre 18 y 19 años, con un 20.4%, pero ya un 8% de las chicas entre 15 y 17 habían manifestado en el censo que estaban, o que al menos habían estado en alguna vez en una situación de convivencia conyugal con un hombre. ¿Quiénes eran estas mujeres? Estas mujeres, al hacer el análisis un poquito más en detalle de sus características, nos dimos cuenta que cuando explorábamos el dato para adolescentes que residían en zonas urbanas, el porcentaje de uniones impropias era de 7.1%. Para quienes residían en zonas rurales, aumentaba un 12%. Si ustedes recordarán, en el censo, a la gente se le preguntaba cómo se autodenominaba, si se autodenominaba indígena o no indígena. En el caso de la autodenominación étnica, las personas que no se consideraron indígenas, un 8.4% había estado en unión alguna vez, y de quienes se autodenominaron indígenas, este porcentaje subía a un 19.2%. Cuando explorábamos a las adolescentes que nacieron en Costa Rica, un 7.6%, y cuando lo cruzábamos más bien por quienes nacieron fuera de Costa Rica, un 22%. Entonces ahí pudimos ir además identificando dónde estaban como estos focos, ¿verdad?, territoriales, en los cuales había una mayor cantidad de chicas que reportaban estar en una unión antes de los 19 años de edad. Y sin duda alguna, algo que vamos a ver repetido en diferentes momentos de la presentación, es cómo hay una vinculación directa entre estas situaciones y el tema educativo, ¿verdad? Un 80% aproximadamente de las adolescentes que habían estado en unión presentaban rezago escolar de 2 o 3 años, y un 75% no asistían a la educación formal en ese momento. Y pues casi un 60% de quienes habían estado alguna vez en unión, ya en ese momento habían tenido al menos un hijo o una hija. Ahora la pregunta era, ¿con quién? ¿Verdad? Estas eran uniones, ¿verdad? No habíamos identificado con quienes habían tenido en ese momento la situación de convivencia conyugal. Y cuando exploramos un poquitito los datos por edades simples, podemos ver que de las chicas de 12 años, 10 habían estado alguna vez en unión. De esas 10, el 90%, es decir, 9, habían estado en una unión con un hombre que les superaba 5 años o más. Y 10, bueno, una de ellas había estado en una relación con un hombre que tenía por lo menos unos 4 años o menos de diferencia con ellas. Y cuando exploramos un poquito la edad de esos hombres, vimos que el 67% de esos hombres tenían 30 años o más. O sea, prácticamente les triplicaban la edad a las chicas. De las que tenían 13 años, un 88% había estado en unión con un hombre que la superaba 5 años o más. Y vemos que el 45%, si sumamos estos dos, había estado en unión con un hombre de más de 25 años. O sea, un hombre que le duplicaba la edad. Y así podemos ir viendo en los diferentes grupos de edad cómo se fue comportando esta situación, ¿verdad? Y además vemos una característica particular. Entre más jóvenes eran las chicas, mayor cantidad de ellas, mayor porcentaje estaban en una relación impropia, ¿verdad? Ya conforme vamos avanzando la edad, veíamos que ya se iban, por lo menos en las chicas de 19, acercando un poquito más las edades en las diferencias de edad que tenían con los hombres, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue una de las primeras conclusiones? Que las chicas menores son las que estaban en mayor riesgo de tener una relación impropia. Vamos entonces a ver rápidamente algunos otros datos que no podemos dejar de lado al hablar de este tema, como les dije, basados principalmente en la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que presentamos en el 2015 y en la segunda y tercera Encuesta Nacional de Juventudes, que una fue en el 2012 y la otra fue en el que se presentó hace un mes prácticamente. El primer punto de entrada es el tema del inicio de las relaciones sexuales. ¿Cuándo es la edad de la primera relación sexual de las personas en nuestro país? Según la encuesta de salud sexual y reproductiva, la edad mediana en la que iniciaban las relaciones sexuales los hombres es a los 16 años y las mujeres es a los 17 años, ¿verdad? Un año de diferencia. En la encuesta del 2010, esta encuesta, como les dije, es del 2015. En la encuesta de salud sexual y reproductiva del 2010, la edad mediana de las mujeres era 18 años
y la de los hombres era de 17 años. Entonces de pronto una escucha decir, es que ahora los chiquillos inician relaciones sexuales cada vez más temprano, ¿verdad? Y de pronto uno dice, ¿será cierto? Pues la encuesta nos dice que sí, que por lo menos en el 2015 se comprobó que había un año de diferencia para abajo, ¿verdad? O sea, estaban iniciando las relaciones sexuales a edades más tempranas las personas según la diferenciación de estas dos encuestas. Que antes de cumplir los 15 años, un 13.7% de las mujeres encuestadas ya habían iniciado las relaciones sexuales. Y que antes de cumplir los 15 años, un 23.7% de los hombres ya habían iniciado relaciones sexuales. Entonces podríamos comprobar aquí que efectivamente los hombres están iniciando relaciones sexuales antes que las mujeres, pero vemos que rapidito ya las mujeres estamos alcanzando el porcentaje de los hombres, ¿verdad? Entonces, aunque sí hay una diferencia de un año, en realidad las mujeres también estamos alcanzando muy rápido a los hombres en ese inicio temprano de relaciones sexuales. Aquí lo que hicimos fue como incorporar algunos datos que nos permiten ver que en realidad las encuestas coinciden, ¿verdad? Por ejemplo, la encuesta de juventudes que se acaba de presentar, ya el 70% de las personas habían iniciado las relaciones sexuales a los 20 años, ¿verdad? Entonces vemos que efectivamente, como conclusión, pues hay un inicio temprano de relaciones sexuales. ¿Qué pasa entonces con la edad de las parejas? Cuando se exploraba un poquito con quiénes inician a tener relaciones sexuales las personas, vemos que entre las mujeres que tienen la primera relación sexual antes de los 20, aproximadamente la mitad de las mujeres tuvo las relaciones sexuales con una pareja 5 o más años mayor. Pero cuando revisamos el dato de las mujeres que iniciaron las relaciones sexuales antes de los 15 años, que es esta fila que está aquí, vemos que es aproximadamente un 60% las que reportan haber iniciado relaciones con un hombre que les llevaba 5 años o un 22% que hasta 10 años o más de diferencia. ¿Verdad? Entonces, como vemos, los datos son coincidentes en esa línea. Y también, pues, un poco reflexionando con lo que dije al inicio, no es que con los hombres no sucede, ¿verdad? También podemos ver que hay unos porcentajes que tampoco son despreciables, que también nos evidencian que los hombres también están iniciando relaciones con mujeres mayores. Y en la encuesta de juventudes también se nos decía que un 40% de las personas que iniciaron las relaciones sexuales antes de los 15 años lo hicieron con una persona mayor de edad, ¿verdad? Entonces vemos que coincide con este dato que tenemos por aquí. Estos datos son de la segunda encuesta nacional de juventudes, que aunque ya está la tercera, no me pasaron el dato a tiempo y no se los pude actualizar, pero espero pronto tener el dato de la encuesta actual. Y a mí me llamaron mucho la atención porque estos son datos solamente de mujeres entre 15 y 17. De las adolescentes entre 15 y 17 años, un 26% ya había tenido relaciones sexuales en la segunda encuesta de juventudes. De ellas, un 40% tuvo su primera relación antes de los 14 años y un 18% antes de los 13 años, a los 13 años o antes. Y cuando se le preguntaba a estas chicas por qué inició relaciones sexuales, el 42,1% nos decía que porque estaba enamorada. Esa es como la gran justificación que ellas le dan. Yo estaba enamorada y pues, tuve relaciones sexuales. Un 6.6% dijo que fue que la obligaron. El porcentaje restante era chicas que decían porque quería probar, porque me sentí presionada o qué sé yo. Pero el porcentaje mayor es el del 42.1%, ¿verdad? Cuando el UNFPA ha hecho un análisis un poquito más cualitativo de los datos que se nos presentan, le hemos preguntado a mujeres, adolescentes, madres, ¿cuál ha sido esa razón, ¿verdad? ¿Cuáles han sido como esas motivaciones que las llevaron a iniciar relaciones sexuales o bien a no utilizar algún método de protección o qué fue lo que pasó? Y en realidad esta zancadilla que les hace el corazoncito, ¿verdad? Es coincidente prácticamente en todas ellas. En el 2016 hicimos un proceso de acompañamiento con estas 6 chicas que vemos aquí, que todas son o fueron madres en su adolescencia, no todas son adolescentes, ya algunas son adultas, y cuando les preguntábamos por qué, todas coincidían en esto, en la prueba de amor. Si no le doy la prueba de amor, él se va. Entonces ellas dicen, no es que me dice de mí una prueba de amor, así no funciona, ¿verdad? Pero sí hay una manipulación donde yo sé que si no tengo relaciones sexuales,
entonces voy a quedar como una pollita, no me va a dar pelota, o más bien va a ir a buscarse otra, y entonces me siento amenazada y no quiero terminar esta relación, y entonces me dejé llevar, ¿verdad? Entonces cuando les preguntábamos a ellas qué hacemos, ¿verdad? Ellas nos dicen, bueno, esta manipulación que se da además porque nosotras no sabemos decirles que no. No tenemos una idea de cómo negociar con nuestros compañeros. En muchas de las situaciones, por ejemplo, de estas 6 chicas, 4 habían tenido relaciones sexuales, o el padre de su hijo o de su hija era un hombre que la superaba por muchos años, pero entonces decían, yo no puedo negociar con él este tipo de cosas. Entonces ellas lo que nos decían es, por favor, empoderamiento, enséñennos a decir que no, o por lo menos a negociar, ya sea atrasar el inicio de las relaciones sexuales o utilizar un método anticonceptivo. Y bueno, esto es nada más como para reiterar, ¿verdad?, que en las encuestas de juventudes, entre las adolescentes que tenían pareja, un 63% de las mujeres entre 15 y 17 años tenía una relación con una persona que les llevaba 5 años o más, y en la encuesta del 2012 este porcentaje era de un 30%. Entonces ahí sería muy interesante revisar cómo del 2012 al 2017 hicimos un salto de un 33%, aumentando pues significativamente este porcentaje, ¿verdad? Y pues explorar un poquito en esa tercera encuesta de juventudes cómo podríamos explicar este aumento tan grande que se dio. Estos datos son los datos más actualizados que tenemos en el UNFPA sobre nacimientos en personas adolescentes. Y el dato actual que nos da el INEC nos dice que para el 2016 un 0.6% de niñas de 14 años o menos ya habían tenido al menos un hijo o una hija. El porcentaje de nacimientos en adolescentes entre 15 y 19 años para el 2016 era de 15,1%. Y la tasa de nacimientos por cada 1000 mujeres adolescentes entre 15 y 19 años era de 53,2. O sea, a nivel nacional se dan 53,2 nacimientos por cada 1000 adolescentes entre 15 y 19 años. Este dato es también muy relevante como en esta discusión, porque también una de las cosas que se escucha muy frecuentemente es que Costa Rica no ha logrado disminuir el embarazo en la adolescencia. Y en realidad eso no es cierto, ¿verdad? El dato actual nos dice que sí hemos bajado a un 15,1% de nacimientos en personas adolescentes, y las tasas también han bajado. Por ejemplo, para el 2008 este porcentaje era de 20. Entonces, entre el 2008 y el 2016 ya disminuimos por lo menos 5 puntos porcentuales en el porcentaje de nacimientos en adolescentes. Pero ¿qué es lo relevante aquí? Que esto no se comporta de la misma forma en todo el país. Si nos vamos un poquitito a hacer el análisis por provincia y por cantón, podemos encontrar que el porcentaje de nacimientos en niñas de 14 años o menos en San José es de 0,45. Recordemos que a nivel nacional era de 0,6. El porcentaje de nacimientos en adolescentes es de 12,81, muy por debajo del promedio nacional, como recordarán. Pero Acerrí, Alajuelita y particularmente León Cortés es el cantón que presenta un porcentaje más alto en la provincia de San José de nacimientos en adolescentes. Y si vemos la tasa de nacimientos, si recordamos el nacional era de 53,2, en el caso de León Cortés la tasa es de 92,2 nacimientos por cada 1000 adolescentes entre 15 y 19 años, ¿verdad? Entonces, en el caso de San José, León Cortés es el cantón que presenta una tasa más alta y que además coincide con el porcentaje, ¿verdad? Como veremos en otros casos, no coinciden los cantones que tienen mayores tasas y mayores porcentajes. Aquí en Costa Rica usamos muchísimo más el porcentaje, sin embargo a nivel internacional el dato más confiable que existe es el de la tasa, ¿verdad? Porque es el que nos permite calcular cómo se comporta en un grupo homogéneo que es de 1000 personas, cómo se comporta entonces el tema de los nacimientos en adolescentes. Entonces en realidad el dato de la tasa podría ser mucho más confiable que el del porcentaje. En el caso de Alajuela, un 0,7%, vamos a ver que en todas las provincias prácticamente el dato de nacimientos en niñas de 14 años o menos es menor al 1%, sin embargo no debería pues existir ninguno, ¿verdad? El porcentaje debería ser 0. Ya en Alajuela vemos que sube un poquitito el promedio nacional, que era 15,1, ya el promedio, el porcentaje es de 16%.
siendo la zona norte-norte, ¿verdad? San Carlos, Guatuso, Los Chiles y Upala los que tienen las mayores porcentajes y además las mayores tasas, ¿verdad? Recordemos el 53,1 de tasa nacional, pues en Los Chiles es también de 90 por cada 1000 adolescentes. En el caso de Cartago, pues siempre durante todos los años, si vemos Cartago se comporta de la misma forma. Cartago es la provincia que jala para abajo más bien los porcentajes y las tasas, ¿verdad? Tiene el menor porcentaje, que es un 12,81%. Cartago y Alajuela son los que tienen el menor porcentaje. Todos los cantones en Cartago tienen un porcentaje igual o menor al promedio nacional, y en términos de tasas, la tasa en Cartago es de 44,1 por cada 1000 adolescentes, y solo Turrialba y Oriamuno superan muy levemente la tasa nacional, que es de 53, llegan como a 54, 55 por cada 1000 adolescentes. En Heredia es el menor porcentaje, un 11,81%, sobresale Sarapiquí con un 19,21%, y la tasa vemos que es también muy baja en la provincia de Heredia, y solamente Sarapiquí supera levemente la tasa nacional. Pero ya cuando nos vamos como a las provincias costeras, ¿verdad? Ahí vemos donde más bien se nos inclina la balanza para el otro lado. En el caso de Guanacaste, el promedio ya es de 17,6, 2 por encima del nacional. La Cruz y Cañas tienen porcentajes de 20-21%, y en el caso de las tasas vemos que aumenta a 68,1 la tasa provincial, y Liberia y Carrillo también con tasas bastante altas de más de 80 nacimientos en adolescentes por cada 1000 adolescentes. Punta Arenas, misma historia, vemos que en Punta Arenas ya nos está subiendo bastante el porcentaje de adolescentes menores de 14 años con hijos o hijas, el porcentaje 18,29 en los nacimientos, y Golfito, Corredores y Buenos Aires con más de 20% de nacimientos. Y en el caso de Garavito, vemos que tiene un 90,4% en la tasa, seguido por Osa con un 76,7%. El caso de Osa es un caso de estudio que a nosotras nos ha llamado mucho la atención, porque durante los años anteriores Osa era el cantón que venía con las tasas más altas. Para el 2015 la tasa de nacimientos en adolescentes en Osa era de 111 por cada 1000 adolescentes, o sea, era muy alta. Y del 2015 al 2016 disminuyó como unos 40 puntos en la tasa, que pues es una disminución bastante grande, y pues ahí podríamos también como lanzar algunas hipótesis de por qué se ha dado esto. Y en el caso de Limón, que en realidad es la provincia que generalmente ha mantenido un comportamiento similar, desafortunadamente con porcentajes muy altos, ¿verdad? Es la provincia que supera el 1% en nacimientos en niñas de 14 años o menos. Es la provincia que en promedio llega a un 20% de nacimientos en adolescentes, teniendo el porcentaje más alto el cantón de Talamanca a nivel nacional con un 23,44%, y además en temas de tasa también, Talamanca teniendo 101 nacimientos por cada 1000 adolescentes. Para el 2015 Talamanca tenía 98, y más bien para el 2016 aumentó en 2 puntos en la tasa. Entonces, bueno, esto es importante que lo veamos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de relaciones impropias, como lo dijimos, el tema de los datos de embarazos en la adolescencia, de nacimientos en adolescentes, siempre van a ser un indicador de hacia dónde debemos aproximarnos. Estos datos son como, yo digo como, no sé, como un confite inicial de la piñata, porque nosotras actualmente estamos haciendo un análisis muchísimo más a profundidad que nos va a permitir inclusive ver de estos nacimientos cuántos se dieron en el marco de una relación impropia, cuántos se dieron por nacionalidad de la madre, etcétera, en un análisis que estamos haciendo, que pues yo esperaría hacerles llegar a ustedes la invitación a la presentación en un par de meses cuando ya vayamos a lanzar el documento. Para sumarle al tema de escolaridad o del uso de la permanencia en el sistema educativo, en la encuesta de juventudes del 2012, veíamos que de las adolescentes entre 15 y 17 años, un 15% no estudiaban. Si a esta chica le sumábamos quienes habían tenido relaciones sexuales, ya de ellas un 35% no estudiaban. Y de las chicas que además estaban embarazadas o ya eran madres, un 76% no estudiaban. Entonces vemos cómo estas variables sí realmente están influyendo significativamente en la permanencia en el sistema educativo. 3 de cada 4 adolescentes embarazadas o madres entonces no estudiaban en el momento de la encuesta,
y 15% de ellas no estudiaban porque no podían pagar los estudios y un 85% porque tenía que cuidar a sus hijos e hijas, ¿verdad? Estos datos se comportan similar en el 2017, pero todavía no los tenemos a este nivel de desagregación. Algo importante por si a alguien de aquí le gusta manejar los datos y revisar un poquito ahí como en detalle, la encuesta de juventudes trató, y yo espero que lo hayamos logrado, pues nosotros apoyamos un poco, de hacer como un análisis de esta relación, porque a veces nos preguntamos, y me imagino que para ustedes también es una gran pregunta, o tendrán sus hipótesis, ¿qué fue antes? ¿Verdad? Si la unión impropia y que se salieran del colegio por la unión impropia, o que más bien estaban fuera del colegio y que a partir de eso fue que iniciaron la relación impropia, o bien igual con el embarazo. En la encuesta de juventudes sí se incluyó una pregunta donde se le preguntaba a las mujeres que habían tenido hijos o hijas antes de los 19 años si cuando ellas quedaron embarazadas estaban en el sistema educativo. Y si decían que sí, se les preguntaba si ellas dejaron el sistema educativo posterior al embarazo. Entonces creo que eso nos va a permitir también como analizar un poquito más a profundidad estas relaciones de causalidad. Y el último tema de los datos, se los prometo, tiene que ver con un tema que a veces no lo abordamos, pero que no podemos dejar de lado cuando hablamos de relaciones impropias o de salud sexual y reproductiva, que es las infecciones de transmisión sexual. La primera relación sexual, en conclusión, como vamos a ver, es una relación desprotegida, y en la última relación sexual lo que nos reflejan los datos es que hay una disminución en la percepción del riesgo de transmisión de infecciones de transmisión sexual y VIH. ¿Por qué? Según la encuesta de juventudes, la del 2012, en la primera relación sexual, que es la barrita azul, un 53% de las adolescentes entre 15 y 17 años habían utilizado el condón como método de protección. Un 35% no usó ningún método en su primera relación sexual, un 9% utilizó las píldoras, un 7% la inyección, un 1% dijo que la anticoncepción de emergencia y un 1% que la esterilización masculina. Y cuando les preguntamos cómo se protegió en su última relación sexual, vemos que disminuye el uso del condón a un 48%, disminuye el uso de ninguno, afortunadamente, a un 23%, y aumentan las píldoras y las inyecciones. ¿Qué nos dice esto? Que entonces, cuando ya las mujeres empezaron a tener relaciones sexuales más frecuentemente, dejaron de preocuparse por una infección de transmisión sexual y empezaron a preocuparse más por un embarazo. Entonces, se eligen más bien los métodos de protección hormonales, que solamente las protegen de un embarazo, y empiezan a disminuir el uso de condones, ¿verdad? Entonces, eso también es algo que tenemos que tener ahí mapeado para garantizar que hagamos una protección integral y no solamente en términos de embarazos. Lo primero, como vimos al inicio, que nos dice, que nos trata de explicar la ley, ¿verdad?, es que estas relaciones de las que hablamos se dan en el marco de relaciones impropias, porque son relaciones desiguales y de poder entre una persona adulta y una persona adolescente. ¿Qué pasa con estas relaciones? Que desde el punto de vista de los derechos humanos van a resultar inconvenientes o dañinas para las personas menores de edad. En la presentación vamos a ir viendo por qué. Y en muchos casos, además, diríamos probablemente que en la mayoría, si pensamos en un adolescente y un hombre adulto, como los que vimos, que las duplican o triplican la edad, podría llegar a ser una forma oculta o legitimada de la violencia. Hay algo importante con el tema de las edades, ¿verdad? Hay una diferencia en los grupos de edad, que es lo que nos dice la ley, que si la persona menor de edad es mayor de 13 años y menor de 15, y la persona adulta es al menos 5 años mayor, eso es una relación impropia. Y que si la persona menor de edad es mayor de 15 años y menor de 18 y la persona adulta es al menos 7 años mayor, eso es una relación impropia. Algo que es muy importante es que, por ejemplo, aquí veamos este 18 con cautela, ¿verdad? Porque a una chica de 18 años ya la ley no le aplica, ¿verdad? Entonces en realidad es de entre 15 y 17 años, ¿verdad? O sea, estamos hablando que la diferencia de 5 años es para las chicas que tienen 13 y 14 años, y la diferencia de 7 años para las que tienen 15, 16 y 17 años, ¿verdad? Y además la ley plantea una serie de agravantes. ¿Cuándo se agravan estas relaciones? Cuando la persona adulta es tío, tía, hermano, hermana, primo, prima, tutor o responsable de la persona menor de edad, pero además cuando la persona adulta se encuentra en una posición de confianza o de autoridad con respecto a la persona adolescente. Por ejemplo, cuando es una persona docente, el consejero, el tutor, la entrenadora, el
equipo de fútbol o lo que sea, cuando haya una relación de autoridad, también calificaría como una relación impropia. ¿Cuáles pueden ser entonces esas consecuencias de las relaciones impropias? Que ya hemos visto, ¿verdad? Abandonar o retrasar los estudios, ahora vimos los datos de rezago escolar y de abandono escolar. El aislamiento o la renuncia a las relaciones con sus amigos y amigas. El sometimiento emocional y económico a los deseos de la persona mayor de edad. En la versión pedagógica, yo no sé si ustedes la han conocido, si no se las podemos enviar con todo gusto. Vienen como algunas historias que nos permiten, y que son historias basadas además en testimonios reales de algunas situaciones que hemos conocido, donde se evidencia que algunas chicas o chicos decían, bueno, es que yo más bien necesitaba que me compraran los alimentos, o que me llevaran al colegio, o que me pagaran los útiles y demás, y esta persona me lo ofrecía y yo ya pues no podía negociar ni decirle que no. Daños en el autoestima, sentimientos de inseguridad, tristeza, impotencia, miedo. También, bueno, hemos conocido situaciones incluso que han finalizado en un femicidio y que muchos de esos han tenido también que ver con el temor que sentían las víctimas de denunciar a la persona con la que estaban conviviendo. Como vimos ahora, el tema de las infecciones de transmisión sexual y el embarazo con todas las implicaciones que tiene el periodo de gestación y la maternidad en edades tempranas, ¿verdad? Que está más que comprobado también que las chicas cuando quedan embarazadas se exponen a mayores riesgos de tener partos prematuros o de sufrir algunas complicaciones en el embarazo. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley en realidad, como ustedes sabrán, no es que la ley propone cosas nuevas, sino que la ley retoma leyes que ya existían de previo y les hace algunas modificaciones puntuales para garantizar esa situación de protección. Por ejemplo, en el artículo 1, este es el artículo 1 de la ley, se reforman 2 artículos del Código Penal. El primer artículo es el artículo 159, que cambia la pena de prisión, que antes era de 2 a 6 años, ahora la aumenta de 3 a 6 años, cuando la víctima sea mayor de 13 años y menor de 15 años y el autor sea 5 o más años mayor que esta edad. Esta tilde no hay, como pueden ver. Esto es importante porque la ley hace un cambio enorme en el Código Penal, porque anteriormente lo que decía el Código Penal era que había pena de prisión cuando la víctima fuera menor de cierta edad o cuando hubiera una relación, una introducción, porque es relaciones sexuales, cuando aprovechándose de la edad, la persona adulta mantiene relaciones sexuales con la persona menor de edad. Entonces había en los procesos legales como una obligatoriedad de la persona menor de edad de comprobar que esa persona se había aprovechado de su edad. Entonces, el análisis de relaciones impropias lo que nos lleva es a decir que no necesitamos evidenciar que hay un aprovechamiento por la edad, sino que solamente la diferencia de edad es suficiente para decir que hay una relación desigual, ¿verdad? Entonces, ese es el primer gran aporte que hace la ley. No hay que justificar nada, solamente que haya una diferencia de edad ya es suficiente para decir que eso es una relación impropia y una relación de poder, ¿verdad? ¿Cuál es el otro elemento importantísimo en este proceso? Que a veces la gente cree, por ejemplo, que si vea en la calle a una persona adulta con una persona menor de edad de la mano, ya puede denunciar y ya esta persona va a la cárcel. Pero la ley lo que penaliza son relaciones sexuales, ¿verdad? Eso es lo que penaliza la ley. Entonces, ¿qué son relaciones sexuales? Ya sea penetración anal, vaginal u oral, ya sea con el pene o con dedos o con objetos o con animales, ¿verdad? Entonces, a veces también pensamos que es como una relación de noviazgo, ¿verdad? Esto estoy fuera del enfoque, pero digamos que una relación que andan de la mano y demás, no, pero la penalización que la ley plantea es cuando hay una relación sexual, ¿verdad? Y entonces, en vez de decir que es el aprovechamiento de la edad, ¿verdad? Entonces se hace la diferenciación de los grupos de edad. El otro gran avance que se hace con esta ley es que anteriormente el Código Penal no establecía esto que está aquí en rojo, medio o no relación de parentesco. Entonces, los agravantes en el Código Penal eran para los tíos, tías, primos, tutores y demás, pero por ejemplo, si llegaba un vecino que era de confianza de la familia, que se aprovechaba también de esa situación para tener relaciones sexuales con las personas menores de edad,
no había la posibilidad de aplicar este artículo del Código Penal, ¿verdad? En este caso se amplía el tema de medio o no relación de parentesco justamente para garantizar que estas otras situaciones también sean penalizadas. Porque además no es un secreto, ¿verdad?, para nosotras y nosotros que muchas de las situaciones de violación que se dan también, bueno, primero se dan en el contexto familiar o comunitario, ¿verdad? Y que muchas veces tal vez no son los tíos, ¿verdad?, aunque siguen siendo la mayoría los familiares, pero sino también los amigos de la familia, que llegan y se aprovechan como de esta situación para cometer el abuso. Entonces, este es el primer artículo que se reforma del Código Penal y este es el segundo. ¿Qué nos decía el segundo? Que los abusos sexuales contra personas menores de edad eran sancionados cuando la persona ofendida era menor de 13 años, decía anteriormente el Código Penal. La Ley de Relaciones Impropias lo reforma y dice que no, que aquí vamos a ampliar la edad y vamos a decir que cuando la persona ofendida sea menor de 15 años. Pero entonces se amplía el rango de protección a las personas menores de 15 años y no a las menores de 13 como estaba anteriormente, ¿verdad? Esto siempre y cuando no estemos hablando del delito de violación, que según el Código Penal, ¿verdad?, es cuando la víctima es menor de 13 años. Como a manera de gran resumen, ¿verdad?, de lo que se plantea en este artículo, si la víctima es mayor de 13 y menor de 15 años y la persona ofensora es 5 años mayor o más, las penas de cárcel son entre 3 y 6 años. Si la víctima es mayor de 15 y menor de 18 y la persona ofensora es 7 años mayor o más, las penas de prisión son de 2 a 3 años. Y si la persona ofensora es un familiar o tiene una relación de confianza o de autoridad con la persona menor de edad, las penas son entre 4 y 10 años. Otro elemento importante que debemos tener en cuenta es que en la legislación nacional se indica también que si la persona, si el delito, digamos, la pena mínima que tiene son 3 años, entonces, y la persona no tiene antecedentes, no está reincidiendo y demás, hay una posibilidad de que haya una pena alternativa que no sea la pena de prisión. Entonces, según nos ha planteado el Poder Judicial, hay algunas situaciones de relaciones impropias que ya se han judicializado y han pasado por todo el proceso, pero que en realidad no han ido a la cárcel porque las penas son también cortas, ¿verdad? Son de 3 a 6 años, digamos, en este caso, y en este caso, pues si la persona no tiene antecedentes y no ha reincidido, es posible que la pena no sea prisión, sino que sea una pena alternativa. ¿Cuál es el otro gran aporte que hace la ley? Es que reforma varios artículos del Código de Familia, del Tribunal Supremo de Elecciones, del Código Civil, donde se prohíbe el matrimonio de personas menores de edad, ¿verdad? En todos estos instrumentos y los artículos 2, 3 y 4 de la ley lo que plantean es eliminar en todos estos artículos la posibilidad que existía y los portillos que quedaban abiertos para que las personas menores de 18 años contrayeran matrimonio, que en este caso es cuando sus familias avalaban esta unión, las chicas y chicos entre 15 y 17 años. Ya la ley prohíbe completamente que se inscriba en el registro civil un matrimonio de personas menores de edad. Un poco lo que quisimos también con la versión pedagógica de la Ley de Relaciones Impropias era como tratar de problematizar, bueno, pero esto ¿por qué sigue pasando, verdad? Porque es que se siguen dando estas situaciones. Y es que esto lo que nos demanda realmente es ir rompiendo mitos, ¿verdad? ¿Y cuáles son algunos de esos mitos? Bueno, algunas frases que escuchamos, algunos comentarios como por ejemplo ese, a gato viejo, ratón tierno, ¿verdad? Una expresión como esta es una creencia machista que lo que nos dice es que es natural una relación entre una persona menor de edad y una persona adulta. Pero y además ve con naturalidad este tema o esta relación de opresión donde lo viejo, digamos, es quien va a cazar, ¿verdad? Y va a controlar a lo tierno, que en este caso es el ratoncito. Pero entonces, cuando usamos este tipo de frases, estamos promoviendo y más bien aceptando que las relaciones impropias podrían darse. El amor no tiene edad, ¿verdad? O ella quiere y es que él es tan bueno, ¿verdad? Y ella quiere, además, podría tener una serie de connotaciones adicionales, ¿verdad? Porque además de que ella quiere, es que ahora las chiquillas son muy alborotadas, es que ahora las chicas, ¿verdad? Y eso lo escuchamos muy frecuentemente. Pero, ¿qué nos dicen estas frases? Bueno, algunas personas tienen la creencia de que la persona adulta con dinero, por ejemplo, puede hacer que las personas menores de edad salgan adelante, ¿verdad? Entonces, lo que tratamos de posicionar en la versión pedagógica es que el dinero nunca va a poder justificar la relación de violencia implícita que se da en una relación impropia. Y además, cuando usamos esta expresión, ella quiere y él es tan bueno,
¿verdad? Lo que estamos haciendo es depositándole a la persona menor de edad la responsabilidad de decidir si ella puede mantener una relación sexual con una persona adulta. Pero estamos diciéndole a la persona menor de edad que ella es la responsable de su autocuidado, cuando en realidad somos nosotras, ¿verdad?, las personas adultas y además las instituciones quienes tenemos la responsabilidad de garantizar y velar porque estas personas menores de edad cumplan y garanticemos la protección de sus derechos.